Esta. Esta, ¿no? Sí, Inge. Ya. Inge, ¿podría mostrar el problema nomás, por favor? Ya. Ya tienen las fórmulas, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Ya lo tengo subido lo que resolví, lo puedo mostrar. Perdón, no lo escuché bien. Ya le puedo mostrar lo que resolví o... Ya. Primero. Ah, no, un ratito, Inge, lo voy a... No escribí bien, perdón. ¿Falta? Ya está, chicos. Sí, Inge, yo ya terminé. Ya. A ver, voy a dejar de compartir. Yo también. El primero que suba va a tener. Ya pueden subir. Ya está. Marco Antonio, a ver, explíquenos. lo que nos daba la pregunta era que se sacó las medias de miles de bolivianos. Primero para una muestra de 200 y para una muestra de 250. Y nos daba de cada uno la media muestral que se sacó de esa muestra y la media de las 200, la varianza
y su varianza poblacional. Y simplemente con la fórmula, en este caso lo tomé al revés porque iba a dar negativo el intervalo 13 menos 15, lo puse 15 menos 13 y para un intervalo del 95% de confianza con Z se saca 1,96. Y quería reemplazar la varianza sobre el número de muestra 1 y la varianza 2 y el año 2. Y reemplazando eso sale el límite inferior, sale 1,353 y el superior 2,647. Entonces se puede afirmar que con una certeza del 95% de que la diferencia de que haya una variación en un intervalo de entre 2,647 y 1,353 unidades de miles de bolivianos. Ya. ¿Qué más pueden concluir? Como hablamos de que pasaba o no pasaba por el 1, ¿se acuerdan? Sí, eso era, pero eso de lo del 1 igual se aplica a esto porque en el 1 era con la varianza, si no me equivoco. En este caso son la diferencia de medios. Igual se aplica la misma. Sí, pero con el 0. Ok, en este caso. Entonces no estamos hablando de diferencia de medias, perdón, y tiene que pasar por el 0, el intervalo, ¿ya? En este caso no pasa por el 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que significa que no hay una gran variabilidad entre usar uno u otro método de venta. En este caso es el 0. El 0, para las medias. Ok. ¿Ya? Necesito tener en cuenta que yo sé que no influiría tanto, ¿no? En este caso. ¿Ya? Está bien. Muy bien. Ya. ¿Se entendió, jóvenes? Creo que sí, ¿no? Una pregunta, Inge. ¿Las medias se pueden cambiar indistintamente? Es mejor no cambiar. Es mejor no. ¿Ya? Al final les va a Es que servir. salía negativo. Sí, sale negativo. Sí. Dale negativo. Ahorita vamos a ver. Dale negativo. No, y yo prefiero no cambiar. Esto es, ¿no? Sí, así es, Sale así negativo. es igual a mí. Ya. Entonces sale negativo y nos fijamos. Igual no pasa por el 0 en este caso. No hay cambio. Es decir, hay que fijarse si hay cambio de positivo a negativo o de negativo a positivo. Y eso nos va a indicar si es mejor o si es peor o qué pasa, ¿no? Con las medias, ¿ya? Y si está pasando por el 0, va a significar que no hay gran variación. Y si no pasa, entonces es indistinto, ¿ya? No influye mucho. Yo creo que se ha entendido, ¿no? ¿Todos han entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo les voy a pasar el documento cuando terminemos. Nos falta poquito para terminar este capítulo, ¿ya? Vamos a terminar hoy día y vamos a, luego de eso les voy a enviar una práctica, ¿ya? Bien, este sería el resultado. No se preocupen, yo les voy a enviar. Bien, veamos los intervalos de confianza sobre la diferencia de medias de dos distribuciones normales, pero con varianzas. Las distribuciones son desconocidas, ¿no? Y las varianzas diferentes. En este caso hemos asumido que las varianzas eran iguales, ¿no? O hemos sacado una varianza que era común para ambos, ¿no? En este caso podemos decir que en muchas situaciones no es razonable suponer que las dos varianzas sean iguales. Cuando esta suposición es injustificada,
cuando no se puede suponer, aún va a ser posible encontrar un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento en la diferencia de medios. Pero para utilizar esto vamos a tener que calcular un T, ¿no? Un T de Student, con la diferencia de medios muestrales, la diferencia de medios poblacionales y las varianzas individuales de cada uno. Pero no se olviden que no conocemos las medias. Entonces, vamos a buscar el T con con una nueva fórmula de grados de libertad. Hace rato veíamos que la fórmula era N1 más N2 menos 2 y con esos grados de libertad y el porcentaje del intervalo de confianza buscábamos en la tabla y leíamos, ¿no? Cuánto valía y eso utilizábamos, ese T utilizábamos. En este caso, para calcular los grados de libertad, vamos a tener que hacer todo este procedimiento. Es decir, la varianza de una entre el n, la varianza de la otra entre su n al cuadrado, entre la varianza del primero sobre n1 al cuadrado sobre n1 más 1. Y la varianza del segundo, n al cuadrado sobre la varianza de n2 más 1. Y a todo eso le quitamos 2 y con eso vamos a leer en la tabla. Ya, para entender mejor, veamos nuestro ejemplo aquí. Aquí tenemos las varianzas, ¿no? Tomemos 15. Aquí. Vamos a calcular, ¿ya? Ya. No vamos a sacar una varianza común. Con esto vamos a trabajar, con estos grados de libertad. Entonces tendríamos la desviación 1, que sería esto al cuadrado, ¿no? La varianza, sobre N1, más la desviación 2 al cuadrado sobre N2 y todo este resultado al cuadrado. Y aquí abajo lo mismo, ¿no? 0,85 al cuadrado entre 12 al cuadrado sobre N más 1. 12 más 1 aquí, 13. Y tendríamos el S2, 0,98 al cuadrado entre 15, todo al cuadrado entre 15 más 1, 16. A todo eso le quitamos 2. Y eso nos va a dar los nuevos grados de libertad para leer una nueva T en la tabla. A ver, ¿cuánto les sale? Esperen un ratito. ¿Cómo se llamaba el joven que ha resuelto? Marco Antonio se llama. Mi lista todavía con. Está calculando, ¿no?
Sale 26.85. Así un punto. Sí, 19. Ya. Ahí está Marco Antonio. Ya está registrado, ¿ya? Está bien, sí, gracias. Bien. ¿Aquí cuánto salía? 26.85. 26,85. Entonces esto es como 27, ¿no? Entonces el T sería 27. Y con ese T leeríamos en la tabla. Tenemos el 95% No está y compartiendo vemos en el la T. pantalla. No está compartiendo ahí. ¿No estoy compartiendo? Ahí, perdón. No puedo compartir. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. ya. Entonces decíamos P27, ¿no? Venimos, buscamos 95% de confianza, 27, y nuestra nueva T sería 2,052, ¿no? Y con esa T trabajaríamos como ya conocemos. Ya, eso variaría y eso haría variar los límites. ¿Ya, chicos? En el caso de que no se pueda suponer, ¿ya? Entonces tendríamos una nueva T, decíamos, hemos leído una nueva T, y en consecuencia el intervalo de confianza de dos lados va de la diferencia de medias, cuando las varianzas son diferentes, quedaría de la siguiente manera. El intervalo x1 menos x2 menos la nueva T que hemos leído, y por la varianza 1, varianza 2, y aquí lo mismo. Nos saldría otro intervalo. A ver si modificamos el ejercicio, teníamos, ¿sí? Calculamos esto con los datos del anterior ejercicio. Calculemos este intervalo. Entonces tendríamos x1, 24,6, menos 2, 22,1, el t, lo hemos anotado. Dos coma 052 era, ¿no? Para 27 y 95. 2,052. Aquí está. Entonces el nuevo T era
2,73. Con este trabajamos aquí. La varianza 1, que sería la desviación al cuadrado, sobre N1, que es 12. Aquí, la varianza 2, 0,98 al cuadrado, sobre N2, que es 15. Sustituimos acá esos valores. ¿Cuánto nos sale el inferior? ¿Cuánto nos sale ese cociente? 1,777 sale todo, o 1 por 1. T por la raíz sale 0.700. Este cociente quiere. 0.723. Es este. T 0.723. 0.723. Eso aquí. Y a este otro lado hay que sumar, ¿no? Hay que hacer lo mismo, pero hay que sumar. Esto es la diferencia de medias. Aquí sería, en vez de resta, una suma. Entonces nuestro intervalo estaría entre ¿cuánto sale aquí? 1.777. 1.777 positivo. Sí, sin mover nada. Ya. Y esto es menor o igual a las diferencias que serían 1 menos 2 menor o igual. ¿Y cuánto sale aquí el lateral? 3.223. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Y cuando queremos separar el inferior y el superior, diríamos desde el infinito hasta 1,77 y desde el menos infinito y desde el 3,23 hasta el más infinito, ¿ya? Infinito positivo. Si queremos hacer independiente. Bien, lo tenemos aquí. ¿Se entendió, no? Esto, chicos, lo mismo que hemos hecho hace rato, solamente que utilizando otros grados de libertad. Leemos, reemplazamos y ya tenemos. ¿Ya? ¿Tiene alguien alguna duda? Vamos a pasar a otro más, al último, que es los intervalos de confianza sobre una proporción. La nota es individual, no es para el grupo, porque él solito resuelve. Inge, ¿en qué caso dijo que se utiliza esta fórmula para hallar grados de libertad, era? Cuando te dice que no puedes suponer que las varianzas poblacionales sean iguales. ¿Ya? Hace rato hemos asumido que las varianzas las poblacionales eran iguales, ¿no? Pero hay casos en los que no se puede. Entonces ahí tienes que utilizar este nuevo método. ¿Ya? Inge, una Las consulta. poblacionales. Sí. ¿Con qué ecuación se sacaban los grados de libertad en los nuevos?
Aquí está. Esta es la ecuación. Muchas gracias, Inge. Les voy a compartir después, ¿ya? El documento. Bien, más bien les voy a compartir. Ahí hay algunos ejemplos. Tal vez no alcancemos a ver todo, pero por lo menos un ejemplo vamos a ver de la poblacional. Y luego le piden al auxiliar que les dé más ejercicios, ya que se los resuelve. Bien, veamos de dónde sale esto. Qué rápido pasa la hora. Ya, tenemos esto y hemos calculado. Veamos los intervalos sobre una proporción. A menudo es necesario construir un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento en una proporción. Por ejemplo, supóngase que se ha tenido una muestra aleatoria de tamaño n de una gran población, posiblemente infinita, y que x es menor o igual que el tamaño de la muestra. ¿Ya? Observaciones. En esta muestra que pertenece a la clase de interés que estamos buscando, entonces vamos a calcular la proporción, que es P sombrero, va a ser igual a la media sobre el tamaño de la muestra. ¿Ya? El estimador puntual de la proporción de la población que pertenece a esta clase. Note que N y P son los parámetros de la distribución binomial. En este caso se trabaja con la distribución binomial. Vamos a leer el estadístico, que va a ser un Z, que va a ser la proporción menos P. Sabemos que P es la proporción hemos sacado esta proporción y esta es la proporción que conocemos que es el porcentaje, ¿no? P y Q, que es 1 menos el porcentaje. Entonces el Z va a ser la proporción P sombrero menos P dividido entre la raíz de P por 1 menos P, o sea que sería PQ, y sobre el tamaño de la muestra. Con esto hacemos una aproximación normal estándar. Con eso hallamos el Z. Y para construir el intervalo de confianza, en P, vamos a ver así. Aquí tenemos que el Z va a estar entre menos Z de alfa medios, así, ¿no? Y aquí Z de alfa medios, ¿no? Entre menos Z de alfa medios y Z de alfa medios, como conocemos, ¿no? Igual a 1 menos A. Y reemplazando la fórmula, esta, reemplazándola aquí en Z, vamos a tener que P sombrero menos P sobre la raíz tal va entre menos Z y Z de alfa medio. Por lo tanto, el intervalo de confianza entre ambos lados va a ser P, ¿sí? P que no conocemos, y P sombrero, va a ser entre P sombrero y este cociente, la raíz de este cociente, y aquí le vamos a sumar a P sombrero, le vamos a sumar Z de alfa medios por la raíz de este cociente. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí de dónde sale, no? Hemos visto eso en todas las distribuciones, de dónde parte y a dónde llega al final, ¿no? Y aquí vamos a tener el límite inferior y el superior. Por tanto, vamos a ver un ejemplo. Este es nuestro parámetro, ¿ya? Con este vamos a calcular el intervalo. Es bien sencillito esto de proporciones, no es nada complicado. En una muestra aleatoria de 75 ejes de árbol, 12 de ellos tienen un acabado superficial que es más rugoso que lo permitido por las especificaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hallar el P sombrero. ¿Cómo se halla el P sombrero?
la proporción, el X, la muestra sobre el N total, ¿no? Entonces vamos a tener 75, la muestra sobre el N total, 12 entre 75, ¿no? Por lo tanto, una estimación puntual, estos P son sombreritos, o los que tengan sombreros son estimadores puntuales, ya hemos visto, ¿no? Entonces, el estimador puntual de los ejes excede la rugosidad, ¿en cuánto? En el 0,16%. Si queremos hallar un intervalo de confianza del 95% de los lados, para P se va a calcular a partir de esta ecuación, hemos visto, ¿no? P es igual a P sombrero menos el Z por este cociente más el Z por este cociente. Entonces, calculamos. El Z para el 95%, si leemos en la tabla normal, sabemos que vale 1.96, ¿no? Eso ya hemos usado ARC. Entonces, venimos a nuestra fórmula y vamos a decir que es P sombrero menos el Z para el 95%, que sería el Z de 0.25 por P sombrero, en este caso 0.16, 1 menos P sombrero, que sería 0.84, ¿no? Y aquí lo mismo. P sombrero, que es 0.16, más el Z, 1.96, por P sombrero, 0.16, por 1 menos P, que sería 0.84, sobre el tamaño de toda la población. Entonces venimos aquí, sería 0.16, tal. ¿Cuánto les sale esto? El límite inferior sale 0.077. ¿Ya? ¿Y el superior? 17,81. 17,81. ¿Dónde sale esto? No sé. 0.243. 0.243. Ya, y aquí 0.177 me ha dicho. Sí. ¿Cuánto me dijo la señorita Serra? Sí, ¿no ve? No, 0.077. Aquí. 0.077. Sí, Inge. Sí. Sí. Ah, ya. Ya. Así, ¿no? Entonces, ya, defínase, ya, esto. De aquí, es bien importante que sepan, y en todas las distribuciones que hemos visto, que este parámetro que viene a restar o que viene a sumar, todo esto se llama error. Sabemos, ¿no? A este le sumamos el error y le restamos el error y nos dan los parámetros. En toditos, si se dan cuenta en todo lo que hemos visto, es así. Entonces podemos decir que el error es este producto, ¿no? Z de alfamedias por la raíz de P1 menos P sobre N, ¿ve? Y por lo tanto, con esto podemos calcular el tamaño de la muestra. Aquí nos falta una P. ¿No? Y es esta P. Bien, venimos aquí y podemos decir que podemos calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Haciendo este cociente. El Z al cuadrado por el P sombrero por 1 menos P sombrero entre el error. Y sabemos que el error es este de aquí, ¿no? Que en realidad no sé cuánto les habrá salido a ustedes. ¿Cuánto les salía este cociente? Esto de aquí. 1 por el cociente, la raíz de este cociente. ¿Cuánto les sale? 0.083.
Entonces el error va a ser 0.083, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que el n es el z de alfa medios al cuadrado. Si calculamos aquí, en el ejemplo anterior, vamos a decir que el z de alfa medios es 1,96, ¿no? Y eso al cuadrado. Uno coma 96 al cuadrado por p sombrero, ¿cuánto sería? 0.16. Ya. Y 1 menos p sombrero sería 0,84, ¿no? Y el error, me dices que es 0,083 al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de muestra ideal para este ejercicio anterior? Inge, el signo más está de más. Es 0 por 7. ¿Ya? 75 sería, Inge. Entonces, el tamaño ideal sería 75. ¿Ya? O sea, toda la población. ¿No? ¿Ya? ¿Se entendió esto? Facilito, ¿no ve? Ta, ta. Y aquí nos dice que el error de la estimación de P sin hacer todo ese cálculo, directamente podemos calcular con esta fórmula. Z de alfa al cuadrado sobre 4 veces el error. A ver, si aplicamos esto nos tiene que salir igual. A ver aquí. Tendría que salir lo mismo. ¿Pueden comprobar? ¿Dónde está? Roger Piedra, ¿está? Sí, está aquí. A ver, calcúlemelo eso si sale igual. ¿Ya todo bien? No está atento, Roger. En la fórmula que se está presentando, calcule del ejercicio anterior, si sale este mismo resultado, que nos salía aquí 75. ¿Cuánto le sale? 140 redondeadas, solo, Inge. 140. Sí, Inge, sale diferente. Sí, Inge, Aquí sí, 1,96. sí.
Entonces no sale igual. No puede ser tampoco mayor que el tamaño de la población en la muestra, ¿no? Inge, Y creo que estamos sacando con z al cuadrado. Sí, z al cuadrado tiene que ser. Y el error al cuadrado. Entonces sí, nos sale 140. Inge, disculpe. Sí. El error me Sí, sale a sí. mí 0,23. Aquí. Sí. Sale ese número, Inge. Sí, el error sale 0,083, sí, está bien eso. Inge, ahí en la fórmula 0,16 no tendría que ser igual en 1 menos P sombrero, porque son los dos No, P menos P. sombrero, pero son distintos. Sí, 1 menos 0, eso sí, eso no era 0,83, es 0,16. Esto es 0,84, ¿no? Esa diferencia es 0,84. Aquí. 1 menos 0,16 es 0,84. Aquí, ¿cuánto hemos puesto? Sí, sale 75 con esa consideración. 75. Aquí. Sí, Inge, ahí sale igual. ¿Por qué tendría 75. que salir igual, Inge? Porque estamos usando los mismos datos. Es la misma fórmula, creo, ¿no? Ah, Claro, o sea, nos dice que esta fórmula equivale a esto, ¿no? La que hemos usado hace rato equivale a esto, eso nos dice. Pero dicen que no sale, ¿no? Entonces, no equivale, pues no es equivalente. Entonces, no vamos a trabajar con esto, ¿ya? Solamente con la que conocen, con esto. Y así calculamos el tamaño de la muestra. Inge, Sí, creo que hay un error en una de las cartillas acerca de error, de cómo era el error. Por eso es que me salía 0,23. Cero, aquí. sí, Ah, donde faltaba una parece, P sombrero. sí, si no me equivoco. Aquí. Ya, pero no conocemos P aquí, entonces el error hallamos es que aquí nos falta una P, les dije hace rato. No, aquí está, esta P. Está bien, gracias, hasta luego. Ya. Bien, veamos un ejemplo. Tengamos esta muestra. Nos dice, la oficina de planificación familiar de cierto distrito desea determinar la proporción de familias con un ingreso mensual de 30,000. Ingreso mensual inferior a 30,000. Estudios previos han indicado que esta proporción era el 20%. Entonces, y 30,000 es el 20%. Aquí ya nos está dando la proporción. ¿Qué tamaño muestral se requiere para asegurar con una confianza del 95% que el error en la estimación de esta proporción no sobrepasará el 0,05? Entonces aquí vamos a hallar el tamaño de la muestra. Ya. Tomen. Venimos aquí y tenemos que la proporción sería del 20%, lo que significa que es 0,02, ¿no es cierto? Y 1 menos alfa es 0,95. Nos está diciendo el 95%. Vamos a las tablas y sabemos que el z de alfa medios va a ser 1,96, ¿no? Y que el error, en el caso del inciso A, nos dice que el error no debe sobrepasar el 0,05. Entonces el error sería 0,05. Y aplicamos nuestra fórmula. Decimos
el z al cuadrado por la proporción de sombrero, que es 0,02, por la diferencia de 1 menos Inge, p. Sí, el P circunflejo de arriba es 0,02, digo 0,2, no 0,02. sí. 0,2 y tenemos el 1,96 al cuadrado, 0,2 y 1 menos p, que sería 0,08, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo aquí? Estamos en esta forma. P, 1 menos P, entonces 1 menos 0,2 es 0,8, ¿no? Y eso dividido entre el error máximo, que es 0,05 y elevado al cuadrado, nos tiene que dar este resultado. Sale, ¿Se Inge. entiende de dónde sale? Sale, ¿no ves? Entonces aproximamos al siguiente, que sería un tamaño de muestra de 246, ¿no? Y el inciso B nos dice, ¿en qué forma variará de tamaño la muestra si el máximo error permitido es igual a 0,01? Entonces venimos y hacemos lo mismo. Si el error máximo es 0,01, entonces vamos a nuestra fórmula y decimos z de alfa menos 1,96, ¿no? Al cuadrado. La proporción continúa siendo 0,2 y 1 menos la proporción continúa siendo 0,8. Lo único que variaría sería el error, que en este caso sería 0,01. Y si venimos aquí, nuestro tamaño de muestra ideal sería 61,45, 61,46.56, lo que llevaría a un tamaño de muestra de 6.147. Entonces, ven la diferencia, ¿no? Entre un error del 5% y un error del 1%. Hay una diferencia abismal, ¿no? Entre el tamaño de muestra que deberíamos elegir. ¿Sí? ¿Le sale esto? Sí, sí, Inge. Sí, Inge, sale. Inge. ¿Se entendió? Sí, Inge. Ya. No está nada complicado, ¿no? ¿Listo? Aquí tienen otro ejemplo para poder verlo. Solamente que en este libro, en el de Rufino Moya, el alfa lo maneja como gamma, ¿ya? Nos dice aquí, vamos a ver el ejercicio. Con referencia al ejemplo 12 del libro de Rufino, nos dice determinar el tamaño de la muestra necesaria para estimar la proporción real de 0,05, que sería su error, con un 90% de confianza. Entonces, sabemos que el z para un 90%, el z de alfa medios es 1,46, ¿no? 1,645. Hemos leído ya varias veces esto, ¿no? Y nos dice que el error es 0,05. Entonces, vamos y leemos en nuestra tabla y nos dice que el z es 1,645. Puesto que hay información disponible de la proporción de un ejercicio, nos dice que el tamaño de la muestra va a ser, como no hay error, vamos a utilizar la fórmula esta otra, la que teníamos, la de 4e, z sobre 4e, cuando no hay información de la proporción. Entonces vamos a hacer el z de tablas al cuadrado sobre 4 por el error al cuadrado. Y eso nos tiene que dar el tamaño de muestra mínimo que tenemos que, aquí nos faltaba entonces. El error,
Hola, ¿me escuchan? Sí, jefe. Ya. Pues vamos al ejercicio. Con esto terminamos. Estamos hablando del caso de una proporción cuando no conocemos ¿Me la está proporción. compartiendo, Inge? Estamos hablando, en este caso, ¿ya? De una proporción que no conocemos. Entonces, cuando hablamos de una proporción que no conocemos, vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Lo que nos dice, tenemos, en este caso, no solamente tenemos estos datos y no conocemos la proporción. Entonces hemos visto, sabemos cómo leer el z, y como no hay la proporción, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, z al cuadrado sobre 4 por el error al cuadrado. Sabemos que el error vale 0,05, ¿no? Con esto vamos a calcular un tamaño de muestra ideal. En este caso es 271, ¿no? ¿Nos sale eso, chicos? Sí, Inge, listo. Ya. Entonces, si estamos hablando de una proporción, el tamaño de la proporción va a ser 271, ¿sí? El tamaño de la muestra es 271. Pero como estamos hablando de una proporción, vamos a suponer que este 271 es de una población mucho más grande, ¿no? Y esa población más grande tendría que ser 1000. ¿Ya? Entonces, si ese es 271, la proporción más grande tendría que ser 1000. Si esto fuera 27, estaríamos hablando de una muestra de 100. Si esto fuera más de 1000, estaríamos hablando de una muestra de 10.000. Y así sucesivamente, de acuerdo a este tamaño de la proporción que nos esté dando. ¿Ya? Entonces, volveríamos a utilizar nuestro tamaño de la fórmula. Entonces, eso sería la proporción, ¿no? General. Y vamos a hallar. Entonces, el n inicial en nuestra antigua fórmula, en la fórmula que conocemos, que sería esta, ¿no? El n por el tamaño de la muestra, perdón, el tamaño de la población, que sería 1000, ¿ya? Entre el tamaño, hemos hallado por n menos 1, el tamaño de la población menos 1. Entonces el tamaño de la población es 1000 menos 1, y esto nos tiene que dar este cociente. 1000 menos 1 es 999. ¿Y cuánto les da esto? 214. 214. Entonces el tamaño ideal de la muestra va a ser 214. ¿Ya? De esa manera se calcula cuando no se conoce la proporción. Inge, ¿Ya? Sí, ¿cómo halló el tamaño de la población? ¿O es que asumimos que es 1000? asumimos, por eso les estoy indicando, asumimos. Entonces, si esto es de cientos, el tamaño va a ser en miles, ¿ya? Si esto fuera en decenas, sería el tamaño 100. ¿Ya? Y si esto saldría 2,71, el tamaño sería 10, digamos, ¿no? Inge, disculpe, ¿qué se presenta la fórmula en el punto 3? ¿De qué es esa fórmula? La de n por n mayúscula, la que le sigue. El tamaño de muestra ideal de la muestra, ¿ya? Este es el tamaño de la muestra general, ¿ya? Y asumiendo que tengamos una muestra, una población de 1000, entonces nuestro tamaño de muestra en nuestro ejercicio debería ser, el n de la muestra va a ser este, ¿ya? De aquí partimos y llegamos a este, que es el tamaño adecuado. ¿Ya? Es el tamaño de la muestra y el tamaño adecuado es este. Y en el caso de que
no se trabaje con, en el caso de la otra ecuación en la que toma en cuenta la proporción, ¿habría que sacar la muestra ideal igual o ya no es necesario? No. Cuando tenemos la proporción, esta es la muestra ideal. Este es el tamaño ideal. ¿Ya? Está bien. Y cuando no tenemos la proporción, tenemos que hacer dos pasos. ¿Ya? La estimada y la ideal. Entonces, ¿Por qué sería 213 en vez de 214? Para redondear. ¿Cuánto les ha salido aquí? 213 sería. sale Exacto. 4. Sí, 213. eh, sale 213.4, pero creo que más atrás decía que se redondea al inmediato superior. Al superior, sí. A no ser que sea 213.01, digamos. Ahí sí, abajo, ¿no? Pero normalmente siempre al superior. Ah, ok, gracias. Ya listo, chicos. Hasta ahí está bien clarito, ¿no ven? Con esto terminaríamos lo que es nuestro capítulo 3 y todos los casos de los intervalos de confianza y los estimadores puntuales. Les voy a mandar una práctica para que me entreguen mañana a primera hora, ¿ya? Todavía no corrigió los exámenes porque, como se han debido dar cuenta, paso clases toda la tarde también. Entonces no me da mucho para hacer las correcciones. Hasta el fin de semana les voy a tener sus exámenes corregidos, ¿ya? Tengo el calendario. Uy, ya es tarde. Ya, mañana conversamos sobre esto, ¿ya? Inge, no se olvide subir el documento, por favor. Sí, no, voy a subir el documento. Y hay algunos Tengo una ejemplos última más que duda, pueden ver. perdón. En Sí. este caso, en el intervalo de la proporción que hemos calculado, igual se aplica el mismo análisis para ese resultado que si no pasa por 0, ¿está bien o está mal? No. Eso Allá es no de hay la esa. proporción. No, Ok, es allá no hay solamente eso es en la diferencia de medio, ¿ya? Ok, gracias. Inge, Sí. ¿podría enviar la práctica que es para mí en la primera hora a mediodía para estar resolviendo toda la tarde o incluso ahora para resolverlo junto con el Auxi para que nos indique Sí, cómo voy son? a ver cuáles entran y cuáles no. Creo que hay algunos de binomial más que no les voy a mandar. Voy a elegir y luego les mando, ¿ya? Está bien, gracias. Ya, bien, chicos, chao, chao. Hasta mañana, Inge. Mañana. Mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana.